celular. Pero, digamos, de alguna manera me lleva a algo que siempre que hablamos de masculinidad, o en singular, o masculinidades en plural, siempre decimos que tiene que estar situada, ¿sí? Y un poco los resultados que da esta encuesta, bueno, dependería de hacer otras preguntas dentro de la gente que está unida al grupo, para ver, digamos, o situar, digamos, estos sentires o esto que pasa en relación con la masculinidad, ¿no? De todos modos, algunas cuestiones que se plantean como mandatos de la masculinidad hegemónica aparecen también en una cuestión, aunque seamos un grupo de 45 personas en este momento, ¿no? Por ejemplo, tener sexo sin ganas, que la mayoría lo admite. Culpa, que aparece como, sí, como culpable, pero ahí el compañero Lucas decía, creo que era Lucas, que decía, bueno, estaría preguntar si alguna vez se preguntaron eso, si alguna vez eso apareció como pregunta. Me parece muy bueno. El lugar del porno, y el poder hablar o no poder hablar de la masturbación, que en general quienes nos reconocemos como varones cis, más allá de nuestra orientación sexual, tenemos más permisos para hablar sobre la masturbación que, por ejemplo, las mujeres, nuestras compañeras mujeres, donde la masturbación, quizás a lo mejor entre ellas hoy más se hable, pero es un tema que no se habla con tanta soltura. Y gran parte digamos, de las cuestiones, porque uno cuando dice, bueno, es situado, y esto de situarlo es, bueno, de quiénes estamos hablando, y muchas veces decir algunas cuestiones que responden a la masculinidad hegemónica puede llegar a producir en determinados grupos, en determinados ambientes, y lo aclaro por eso de antemano, cierta desidentificación con lo que se está diciendo, porque se dice, bueno, yo no soy ese, ¿no? Y generalmente porque se presentan cuestiones extremas. Pero también que le pasan a muchos de los compañeros que cuando se presentan los riesgos y los daños que produce y los costes de la masculinidad, sobre todo para compañeras o identidades feminizadas, bueno, se presenta toda la parte más monstruosa que, bueno, dicen no, a quién le están hablando, a mí no, sin embargo tenemos en el cotidiano, y creo que nadie se salva, prácticas que tienen que ver con nuestra socialización en la masculinidad y en la masculinidad hegemónica. Gran parte de los mandatos, y a fuerza de ser un tiempo breve, creo que vienen del mandato de ser procreador, ¿sí? Y en esto de que tenemos que procrear, un mandato que hoy no aparece como tan claro, pero que desde hace muchísimos años venimos viviendo o viendo, esto de que el varón se siente varón en tanto tiene capacidad de fecundar, ¿sí? Obviamente que las mujeres también vemos que es un mandato para las mujeres, o sea, se es mujer, madre, pero hay una diferencia. Digamos, una cosa es ser procreador y otra cosa, o es demostrar masculinidad y virilidad a través de procrear, y otra cosa diferente es hacerse cargo luego, que socialmente a las mujeres les exigimos o les pedimos que se hagan cargo de la maternidad de una manera muy diferente a como los varones nos hacemos cargo de la paternidad. Pero ya desde chico, obviamente, que se nos da más libertades en esta socialización, podemos volver a casa a la hora que queremos, podemos hacer, tener más libertad que las compañeras que están bajo un escrutinio más riguroso ante los ojos en general de la familia, por el solo hecho de ser mujeres. Esto nos da más poder, nos da más libertad, por supuesto, una libertad que después se convierte en derecho, y que nuestra masculinidad, construida, digamos, entre los pares, que nos van a estar mirando, y mucho, bueno, va a estar dada en función, entre otras cosas, del número de conquistas sexuales que se puedan tener. Cuanto más, mejor. Y no importa si tenemos ganas o no tenemos ganas, ahí está la pregunta de la encuesta, sino depende
en que tenemos un mandato de que un varón cis y heterosexual no se puede resistir ante una mujer, o no puede decir que no ante una mujer que de alguna manera le hace una invitación o insinuación sexual. Por lo tanto, es muy probable que no haya una total erotización de ese encuentro y que muchas veces tengamos sexo más para demostrar masculinidad que porque está dentro del deseo erótico. Bueno, la compañera y Lautaro, Carolina y Lautaro van a hablar mejor que esto, porque saben más que yo, pero digamos, en esto de tener múltiples conquistas, que por supuesto, estas múltiples conquistas tienen que ver con tener siempre un pene erecto y tener una capacidad siempre penetrante, pero a su vez ser impenetrables, porque gran parte de la construcción de la masculinidad está, digamos, lo que Beatriz Preciado dice el terror anal, ¿no? Y la deserotización total del ano. Entonces, esta sexualidad va a ser una sexualidad que Kimmel ya hace muchos años describía, en los años 90, entre los primeros estudios de masculinidades, lo describía como la sexualidad hidráulica, ¿no? Esto de tener una capacidad constante de llenar de sangre un pene, y por otro lado, pensar que no importa el placer, fundamentalmente, sí importa el poder llenar el pene de sangre. Y esto hace que, por ejemplo, veamos que jóvenes de 21 años sean los que consumen en la Argentina el 30% del sildenafil o Viagra, ¿sí? Lo que uno se preguntaría, bueno, necesariamente, por lógica, no deberían tener problemas de erección. Obviamente que también esto nos expone a riesgo en esta cuestión de una sexualidad que muchas veces puede ser desenfrenada, riesgos para nosotros mismos en relación a, por ejemplo, al contagio de ITS, pero también exponer a otras personas al contagio de ITS y la dificultad en la negociación del uso del preservativo. También tiene que ver, fíjense que los varones, y esto me encantaría escuchar a ver qué dicen Lautaro y Carolina, pero raramente, o yo por lo menos en mi consulta, que yo a veces veo a las mujeres que vienen al consultorio a hablar sobre la sexualidad de sus maridos, porque sus maridos no quieren ir al médico a preguntar lo que les pasa. Siempre la consulta tiene que ver con impotencia, eyaculación precoz, un poco más lejos, pero el problema es que yo por lo menos no tengo experiencia de escuchar, ni tampoco, por ejemplo, consultado con mis compañeros urólogos que suelen recibir este tipo de consultas, de que los varones consultemos por problemas en relación al placer. La anorgasmia o no tener orgasmos parecería ser un problema de las mujeres, pero no de los varones cis heterosexuales. Siempre la consulta está en relación al rendimiento sexual, que es uno de los mandatos. Otra cuestión que también se traduce en parte de estos mandatos es que, por ejemplo, si vemos las vasectomías, la cantidad de vasectomías es muy inferior a la cantidad de ligaduras tubarias, pero la pregunta crucial que aparece en las consultas en relación a la vasectomía tiene que ver en si no hay riesgo de perder la potencia sexual. Más allá de la aceptación o no del método en sí. Bueno, me parece que un poco, obviamente esto, como dije, hay que situarlo, ¿no? Todos los varones hoy en día actúan o trabajan, piensan, actúan así, pero después en esta cuestión de la conquista, la otra cuestión que tenemos que pensar es esta conquista de insistencia, que muchas veces puede llegar al abuso,
y que es otro de los problemas que vemos frecuentemente y que se tornan, digamos, violentas y no hay una erotización del consentimiento. Bueno, estos son algunos disparadores como para charlar y dejo lugar a mis puntas. Buenísimo, Daniel, buenísimo, gracias. Creo que es muy interesante, digo, justamente con esto también de las consultas y también con lo que surgía antes de las preguntas, reflexionar como transversalmente en todo esto, cuánto nos preguntamos nosotros mismos estas cuestiones, ¿no? Y cuánto nos hacemos cargo de hacer algo justamente con esas cosas. Así que, bueno, para seguir, seguimos ahora con Carolina. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación en principio. Y bueno, Daniel acá hizo un paneo por todas las preguntas y abrió un poco el camino. Me parece que es piola un montón de cuestiones que planteabas, Daniel. Son súper interesantes porque las pensaba en relación un poco a las consultas, un poco a lo que fui observando en mis espacios de consulta y de militancia también, que se entrecruzan, y es muy interesante porque no es lo mismo lo que se ve dentro de un consultorio que lo que se ve dentro de los espacios de activismo. Por suerte, digamos, gracias a eso a veces está bueno hacer un enriquecimiento de un espacio y del otro. Me parecieron súper interesantes las preguntas, esto del sexo sin ganas y responder al mandato de virilidad, es como... Digo, esto y el coitocentrismo son la base de creo que todas lo que se llaman, que yo lo entrecomillo, disfunciones sexuales, ¿no? Todas las dificultades que aparecen en general en los varones cis, porque no, en general yo hablo de personas con pene, pero en este caso voy a hablar de varones cis, de masculinidades con pene, tienen que ver con esto, tienen que ver con responder al mandato de esto que decía el pene erecto que no solo tiene que estar erecto, sino que aparte tiene que estar erecto durante bastante tiempo, tiene que tener como una respuesta inmediata post-eyaculación, inmediata, o sea, el periodo refractario, que es ese periodo entre que está, digamos, en reposo el pene hasta una nueva erección, no tiene que existir, ¿no? Tiene que ser grande el pene, porque esto que hablaba de que el pene tiene que ser, perdón, el varón tiene que ser penetrante, claramente cuanto más grande es mejor, porque penetra a más profundidad, porque siempre todo es una cuestión casi cuantitativa, ¿no? La medición de las masculinidades muchas veces tiene que ver con lo cuantitativo. Y en relación a esto, lo que planteaba respecto de cuántas parejas sexuales o cuántas conquistas, cuántas veces, y la poca conexión con el placer, tiene que ver con este factor justamente. Lo cualitativo no cuenta, parece, ¿no? Parece que esto de cómo me sentí, no, cuántos polvos me eché. Y fíjense que cuando hablamos de polvos, por ejemplo, cuántos te echaste, siempre es en relación a cuántas eyaculaciones hubieron. Nunca se cuenta cuántas veces, no sé, una persona con vulva llegó al orgasmo. Siempre es cuántas eyaculaciones hubieron. Y en relación a esto, claramente el tema de la anorgasmia parece que realmente no cuenta, pero porque no solemos diferenciar el proceso... Ay, tengo miedo que se me apague la batería de la compu. No pensamos en relación a el orgasmo como separado del proceso eyaculatorio. En general decimos eyaculación y orgasmo es lo mismo, sabemos que no, porque tiene que ver con algo quizás hasta más, que lo podemos llamar subjetivo, no sé si decirlo de esta manera, pero el orgasmo tiene que ver con esa sensación que llamamos clímax, o esa sensación de mucho placer, esa sensación de descarga, y la eyaculación es la emisión del semen. Ahora, no pensamos en anorgasmias porque en general, salvo que haya alguna dificultad con la eyaculación, hay eyaculaciones. ¿Cuánto nos conectamos o cuánto se conectan estas personas con el placer durante el encuentro? Y es muy poco muchas veces. Las consultas muchas veces empiezan con no se me para o no se me paró, o terminé antes o terminé después, o terminé de una manera que no era la que se espera de mí, pero no se cuestiona, bueno, todo esto pasa a raíz de que vos te pensás que es una dificultad, no sé, que tenés fuga venosa, que tenés un problema hormonal,
o tiene que ver con la falta de conexión que tenés respecto de tu cuerpo, del placer y del cuerpo de las personas con las que tenés sexo o algún acercamiento de tipo sensorial. Parece que no se arma esa pregunta. Es bueno, tal cual lo que decía Daniel, parece que tiene que ver únicamente con el desempeño. Y en realidad el desempeño es como el gran objetivo y al mismo tiempo es la dificultad primera para lograr todos esos procesos que parecen tan separados de la demanda social, cultural, que es el desempeño, ¿no? Justamente. Y está tan pegada a la respuesta orgánica que me parece que la pregunta tiene que empezar por ahí, por la conexión que tenemos todas las personas, porque a las personas con vulva y a las feminidades en general también nos sucede que nos desconectamos del cuerpo muchas veces, quizás con otros objetivos, ¿no? El desempeño aparece siempre, pero nos desconectamos quizás con otros objetivos y muchas veces también yo cuando pusieron la primera pregunta digo, no respondo porque esto es para masculinidades, pero muchas veces las feminidades y otras personas con vulva y otras identidades que no se identifican como masculinidades también respondemos a un mandato que tiene que ver con satisfacer el deseo del otro. Y nos desconectamos claramente. Y ahí es como que, bueno, perdemos todos. O sea, no hay nadie que la pase bomba, ¿no? Con este mandato de estar teniendo sexo permanentemente, porque sexo es vida, y esto que encontramos en todos lados. Ni hablar lo que le pasa a las personas asexuales, ¿no? Todas las que están por dentro del espectro sexual la están pasando como el traste, sobre todo ahora en pandemia, que tienen tanto mandato de tener sexo todo el tiempo, porque sexo es vida, masturbación es vida, autoconocimiento, y parece que es lo único que hay que hacer. La conexión con el cuerpo siempre queda, con el cuerpo y con el placer, con lo que yo disfruto, queda siempre desdibujado. Por eso también el tema de la culpa por los deseos sexuales, ¿no? Porque sería conectar con esto que a mí me motiva a tener algún tipo de conducta sexual o algún tipo de conducta exploratoria. Pensaba también en la pregunta del porno. Creo que estas preguntas dan para seguir abriendo más preguntas, ¿no? Porque ¿qué porno? ¿Qué porno es el que usamos para masturbarnos o para erotizarnos? Porque cada vez usamos un porno más hardcore, el porno mainstream es la base, porque es el gratuito, porque es el que, nada, mi hijo tiene 10 años y se lo puede bajar tranquilamente, por más que yo le ponga todos los cuidados, lo tiqui-tiqui lo baja en 2 minutos y lo tiene en la computadora, ¿no? En cambio, este porno que es más feminista, más cuidado, el posporno, en general es pago. ¿Por qué es pago? Porque primero no se roba material a nadie, a ninguna productora, sino que se le paga a los actores y actrices. Se cuida la producción, se buscan ideas originales, ideas cuidadas de los cuerpos de las personas. Esto cuesta plata. ¿Y qué buscamos? Algo que sea mucho más rápido de producir, más rápido como de inyectar esa adrenalina que necesitamos para iniciarnos en una erotización, ¿no? Y claro, nos acostumbramos a eso, después intentamos replicarlos, volvemos al pene grande, penetrante, a que el coito es el centro, a que el semen tiene que aparecer por todos lados, cuanto más mejor, obviamente, porque aparte en esto de la reproducción, cuanto más semen, mejor, siempre, ¿no? Y tiene que ser visible, ¿no? ¿Cuántas consultas recibo de estoy teniendo menos cantidad de semen? Menos que cuánto, no sé cómo lo midieron, pero se están encontrando con imágenes que son súper disruptivas. Yo veo, si tiene que ser, viste, como la Serenísima aparecen en las imágenes, y de repente se está encontrando con que 3 gotitas, y te estoy teniendo un problema. O sea, fíjense dónde estamos problematizando también la sexualidad, ¿no? Te estoy teniendo un problema. Y se deserotizan a sí mismos. No sé si, o sea, fijémonos en esto de cuánto eyaculé. Ya está, la cagamos otra vez porque volvemos a hacer cuentas. Por eso digo, también está bueno preguntarnos por el porno. Me pareció súper interesante la pregunta, estoy de acuerdo con Daniel, la pregunta que hizo Lucas sobre, bueno, a ver si en algún momento pensamos, ¿no? Nos preguntamos si la otra persona, no sé, tenía derecho a disfrutar
del sexo que tuvimos, ¿no? Ponele, si se disfrutó, si... Esto de percibir que la otra persona la pasó no bien, mal o más o menos, ya es un montón, ¿no? Porque percibí, ¿no? Registré que la otra persona no era una cosa, un objeto que me daba placer. Ya es un montón, así que en esto estamos bien. Después, bueno, esa pregunta es para ampliarla un montonazo. Y el ano como zona erógena, bueno, que es cada vez más varones cis, hetero, se animan a decir en espacios muy cerrados, muy seguros, muy rodeados de ciertas identidades, pueden decir, sí, yo siempre me masturbé estimulándome el ano. En espacios muy seguros, que quiere decir donde no hay otros varones cis heterosexuales, ¿no? Claramente, porque los espacios seguros son siempre donde no hay varones cis heterosexuales, lamento decirlo. Y digo, bueno, en esto, tomando nota de otras cuestiones, esto que también hablaba Daniel, lo tomo como referencia para ir enganchando, ¿no? De estas mujeres que erotizamos a ciertos varones y que los varones no se pueden negar, y hablaba de la conquista y la insistencia, y ahí lo lindante con el abuso, y digo, ¿cuántas veces no estamos intentando erotizar? Igual sucede que no se pueden resistir a esto de intentar un encuentro sexual. A veces no estamos erotizando, igual sucede, igual hay insistencia, es abuso, muchas veces sufrimos abusos en nuestras propias habitaciones, con la gente que amamos, ¿no? Ni hablar de violaciones, pero digo, esto sucede y a veces pasé en culo, porque salí de bañarme, y hace 20 años que estamos juntos, o sea, y no te pudiste resistir, a mí no. Y acá lo pienso para ir, lo planteo, perdón, para ir pensándolo, el límite entre el consentimiento y el consenso, porque creo que en lo que tiene que ver con las prácticas sexuales, no tenemos que consentir, tenemos que consensuar. No es que yo te planteo lo que quiero hacer y vos me decís sí o no. Acá nos tenemos que sentar y estar todas las partes de acuerdo en hacer lo que haya que hacer, y para eso tenemos que hablar. Y si hay algo que no nos han enseñado en general, y sobre todo las masculinidades han tenido como bastante restringido, es el diálogo, sobre todo hablar de cuestiones que se suponen que son biológicas, que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo en la sexualidad, y el acuerdo entre las partes que van a tener sexo. Creo que ahí hay un límite recontra delicado. Muchas veces consentimos prácticas que en realidad no deseamos porque, bueno, justamente perdemos el proveedor, y es un montón, ¿no? Ni hablar cuando hablamos de amor romántico, y esto es otro tema más, más denso, pero bueno, quise tocar como un poquito de cada tema, y si quieren le paso, porque yo empiezo a hablar y no paro, si quieren le paso la posta a Lautaro. Antes de pasar con Lauti, bueno, primero, nada, la verdad es súper interesante la forma que tuviste de seguir lo que venía diciendo Dani antes. Tocaste varios temas que a mí en particular me resultan muy interesantes, y creo que, nada, o sea, me parece que podría haber un acuerdo bastante amplio, por lo menos acá, de que sí, digamos, lo cualitativo y lo cuantitativo es algo bastante importante para poder abrir muchas discusiones que están tapadas justamente por esa razón. Pero bueno, nada, ya iremos teniendo otros encuentros para seguir profundizando sobre esas cosas. Solamente antes de pasar a que hable Lauti, quería mencionar dos cositas. Si llegan a poder ir prendiendo las camaritas, joya, porque ayudaría un poco. Sabemos que no todo puede, pero bueno. Y también tengan en cuenta que después de que hable Lauti, vamos a abrir un pequeño espacio para hacer intervenciones, para poder ir intercambiando con los panelistas. Así que si tienen alguna preguntita o algo así, lo pueden ir anotando.
y se pueden anotar por el chat para estar en la listita. Así que bueno, nada, ahora sí, ya podemos ir pasando. ¿Se me escucha bien por las dudas? Hola a todos, genial. Desde ya, primero, muchísimas gracias por la invitación. Yo un poco lo que pensaba previo a esta actividad era, bueno, ¿qué decir de tanto? ¿Cómo delimitar un poco? Y bueno, y justo lo que venía pensando es un poco una unión entre lo que proponía Dani y lo que proponía Caro. Para quienes no conocen, y explicar un poco a breve introducción, yo participo en una ONG de disidencia y diversidad sexual y que a su vez también trabaja con salud sexual no reproductiva y tiene un dispositivo de consejería de infecciones de transmisión sexual. Yo participo en esa consejería haciendo entrevistas y con devolución de resultados desde hace varios años, a salvedad del año pasado, que pasé a una cuestión más administrativa. Tipo, yo paso las entrevistas, las paso a computadora, digamos, para tener registros digitalizados. Pero principalmente cuando yo inicié en ese dispositivo, siendo todavía estudiante, o sea, sí, estudiante de psicología, que a mitad de la carrera yo arranqué, como voluntario ahí, yo arranqué con una idea, diciendo, ok, estoy en una organización de diversidad sexual, en un dispositivo de salud sexual, van a venir todas personas de la diversidad sexual. Grave error, mito, que se me cayó a la semana que yo estuve ahí. Más o menos en el dispositivo concurren tanto personas cis heterosexuales como de la diversidad sexual, hombres y mujeres, por lo general son números muy, muy similares. Y a raíz de eso dije, bueno, yo a salvedad del año pasado venía registrando los casos clínicos, llamémosle, que más que más me llamaban la atención o que podíamos rescatar a modo de también para poder formarnos a nosotros, redebatir y también a personas nuevas que se incorporaran al equipo poder contarles un poco o trabajar o entrar en calor. Más o menos rescaté 3 casos, de los cuales voy a mencionar. El primero se trata sobre un varón cis de 70 años, albañil, y que concurre a la organización para realizarse el testeo, mencionándose como varón heterosexual, y que había le habían practicado sexo oral un varón compañero de trabajo. No había registro de qué había sucedido con el otro varón, o sea, si el otro varón había sentido placer o no, eso no existe, o a lo sumo es como una obviedad, porque él se planteaba como, si estuvo conmigo es porque quería, y ibas a sentir placer, satisfacción. Él concurría ahí porque como la había un homosexual, un gay, una persona desviada, alguien que no era normal según su mirada, le había practicado sexo oral, entonces él estaba en una situación de riesgo o de posibilidad de haber adquirido una infección de transmisión sexual, y era como que entraba en un juego dialéctico donde se objetivizaba a la otra persona, se la deshumanizaba incluso, se perdía rastro alguno, y donde él en su integridad no estaba, justo yo miraba estas preguntas, y Daniel decía, bueno, cuando pensamos en las masculinidades hay que pensarlas situadas, sí, tenemos que pensarlas situadas, pero también en relación a las otras identidades, incluso las masculinizadas, porque nos encontramos con esto, donde ni siquiera las masculinidades están a la hora de las relaciones sexuales, no existe la chance de pensar en un humano, varón, mujer, cis o trans o no binaria. Es muy fuerte eso. Y a raíz de eso, también como los otros 2 casos se van alineando en relación al conflicto de la salud y cómo los varones lo ejercemos. Los otros 2 casos concurren con una persona
varón gay justo, pero que en su inicio de la entrevista dice, apenas llega, yo nunca pensé que iba a concurrir a un lugar de diversidad sexual, tipo a una ONG, como que le parecía lo más raro del mundo, como imposible para en sus sueños, en sus fantasías, él mismo siendo disidencia sexual, y bueno, y relata que había tenido relaciones sexuales en el extranjero con otra persona, se había roto el preservativo, utilizó en el mismo país el protocolo de posexposición para VIH, y venía la ONG para descartar posibilidades si era negativo o positivo. Para los que no saben, el protocolo de posexposición es una sumatoria de pastillas que la persona ingiere por más o menos 28 días, que sería como una especie de pastilla del día después de emergencia, solo que son 28. Y también lo mismo, o sea, no había en el relato acerca de, bueno, esta persona del exterior, o sea, incluso por la barrera idiomática, cultural, no era persona, no existía, era tipo, sí, estuve con uno y ping, o sea, predomina la objetivación y la individualización, o sea, yo y yo. Y la tercera, que creo que es como la que más marca esto, era de un hombre, la segunda persona tenía más o menos 25 años, y la tercera es más o menos de unos 40 años, que andaba con problemas de pareja, varón cis heterosexual, y porque tenía problemas de pareja, no tenían relaciones sexuales. Entonces, ¿cuál era la salida a esa situación? Uno podría capaz aspirar a, bueno, un diálogo asertivo donde él pueda manifestar sobre su situación con su pareja, resolverlo, incluso teniendo hijos de por medio, y no. ¿Qué hacía la persona? Iba y realizaba infidelidades, sobre todo con trabajadoras sexuales, y la frutilla, por así decirlo, del postre, o la gota que colmó el vaso en su desesperación, o en su giro dialecto, o sea, o en su trampa misma que él creó, fue cuando, para colmo, que ahí podríamos pensar en un intercruzamiento como persona peligrosa, él tiene relaciones con una persona trans, una mujer trans, la cual fue el demonio, fue la enemigo número 1 de su vida, fue como la que le hubiera arruinado la vida, de él mismo, en base a sus propios actos individuales y que objetivizaba el mundo. Esa persona trans era la culpable de todos los males, porque justo teniendo relaciones sexuales con ella, se rompe el preservativo. Entonces, entra en desesperación, llama a la línea nacional de VIH-Sida, le dicen del periodo de ventana, que es de 2 meses, 2 meses y medio, 3, que es los test de VIH no captan, si hubo una situación de transmisión del virus, no captan la positividad 100% en esos primeros meses. Y viene a hacerse el test para confirmar, pero a su vez relatando que él hostigaba, perseguía, buscaba, incluso a otras compañeras de la zona, para averiguar si esta chica, por ejemplo, tenía o no VIH. Porque era literalmente una cosa, el enemigo, lo peor que le había pasado. Él viene al consultorio relatando toda una situación de su cuerpo, como que estaba agonizando, le apretaban o sea, discursos como, o frases, donde le apretaban las venas, sentía los ganglios inflamados, fiebre, transpiración al dormir, toda una situación que desvelaba una crisis subjetiva impresionante. En ese momento no teníamos test rápido nosotros, los resultados tardaban una semana porque eran por extracción de sangre. A la semana vuelve esta persona, resultado negativo. Por supuesto que después de haber venido a la organización, las sintomatologías esas que él relataba le habían desaparecido hasta la noche anterior a buscar el resultado, porque se acordó que tenía que buscar un resultado, que era lo que le alteraba la vida. Pero
por supuesto, nunca asumiendo o problematizando su vínculo principal, llamémosle, con su pareja, nunca pensando a futuro, bueno, tendría que cambiar esto para pensar una realidad distinta o más cómoda. Termina sucediendo como, yo acá relato 3 casos, pero si bien no son todos, por supuesto, menos mal, existe una tendencia a que las masculinidades cis, sobre todo, sean disidentes o lo más cerca del discurso normativo, pensándolas en heterosexuales, no contemplan a su cuerpo como receptor de riesgo posible, como algo que es indestructible, como que se relacionan, también yo creo que participan bastante al discurso neoliberal de la individualidad, como que yo me tengo que importar a mí mismo y no me tienen que importar a los otros, que eso es un discurso que opera bastante en la salud y que a veces es peligroso, y que justamente termina en una objetivación, y como decía Carolina, estas masculinidades, incluso las más normativas, que ejercen, reproducen y son pastores evangélicos del mismo discurso, son los autores del mismo discurso, o sea, son creados y al mismo tiempo crean el mismo discurso que los perjudica, pero que después no los salva. Porque justamente no van a el hospital de barrio, o no van al centro de salud, o no van al privado, porque llega a quedar en la prepaga, en la obra social, registrado que él fue a una consulta por salud sexual, y se cae, se derrumba toda esa idea, ese mito, esa construcción de su indestructibilidad. Y vienen justamente a un espacio, un dispositivo, con el fin de que, bueno, acá no me van a discriminar, no existe el prejuicio, sé que puedo confiar con ustedes, buscan esa complicidad que justamente es la complicidad contraria a que el discurso de las masculinidades tenemos de armar complicidades para sostenernos como tales, pero no complicidades para justamente desatar esos lazos y poder pensarnos como un otro que está inmerso en una realidad, en una cadena, y que nuestro eslabón es tipo tan importante como los eslabones de los demás. O sea, no podemos pensarnos sin qué impacto, o sea, no podemos pensar en el impacto que generamos las demás personas. No podemos, o sea, y no es solamente nosotros como individuos, son las disciplinas, son las instituciones. Yo leí en los comentarios cómo las mismas disciplinas de la salud nos interpelan también en poder hacer vasectomías a los varones, porque ¿cómo un varón se va a hacer la vasectomía? Justamente yo pensaba, con esto que decía Dani de la anorgasmia, si bien es muy complejo, por la cuestión de los asexuales, que uno a veces, les asexuales, que uno a veces como que no los contempla, o habría que hacer un estudio realmente crítico sobre anorgasmia versus, o en paralelo con asexualidad, ver cuándo es asexualidad o cuándo es anorgasmia. El anismo, tipo, nos encontramos con que hay un montón de escritura acerca sobre el vaginismo, la capacidad de las personas con vaginas de poder ser penetradas, pero sobre la capacidad de las personas con ano y pene de poder ser penetradas, no existen. Incluso la palabra misma es una palabra, una noción, una idea que hace muy poco tiempo se empezó a acudir. Antes se hablaba, en un momento, en una instancia que capaz Carolina lo sabe mejor que yo, se hablaba de un vaginismo anal, o sea, una contradicción teórica impresionante. Pero bueno, creo que ya puedo ir haciendo un pase de palabra y para ir compartiendo otros diálogos. Así que nada, muchísimas gracias y cualquier cosa seguimos en contacto.
Buenísimo, gracias Lautaro, gracias también a Daniel y a Carolina. Creo que es muy interesante con todos estos ejemplos que traías también poder pensar de nuevo este tema de las consultas y pensar cómo muchas cosas son tabúes, cómo hay muchos prejuicios de por medio y cómo también nos cuesta pensar muchísimo en los otros, en les otros y en las otras, ¿no? La idea ahora es poder abrir un poco a preguntas, a intercambios, a inquietudes que surjan entre todos. Así que, bueno, ahí veía también que varios estaban comentando por el chat. Si quieren hablar, pueden anotarse directamente ahí y les vamos dando la palabra para ir ordenando. Podemos juntar algunas ideas, algunas intervenciones y después volver a hacer una segunda ronda con les invitades. Así que bueno, quien quiera ir tomando la palabra con algunas ideas, o no sé si también si hay Joaco. Bueno, dale, Joaco. Bueno, hola a todos, todas, todes. Bueno, primero nada, agradecer a los compas panelistas, muy interesante todo lo que dijeron. Yo tenía una pregunta que quizá abarca varios de los temas que fueron saliendo, la culpa, la pornografía, que es sobre el deseo, ¿no? La construcción del deseo, que muchas veces es, por lo menos, no sé, yo soy heterosexual, ¿no? Siento que nos pasa a todos, o por lo menos especialmente a los varones, especialmente a los varones heterosexuales, quizá me equivoco, que tenemos una construcción del deseo que es como muy irreal y irrealizable, inalcanzable, ¿no? Y que eso siempre lleva, no siempre, pero muchas veces lleva a una frustración, porque es como una especie de, digamos, de zanahoria delante del caballo que nunca alcanzás. Especialmente, bueno, ahí digo, mucho tiene que ver la pornografía, pero no solamente eso. Y esa frustración me parece a mí, no sé, me parece que tampoco es muy arriesgado decir que bastante esa frustración está atrás de muchos actos de violencia hacia las mujeres y casos de, bueno, acoso, abuso, violación. Entonces, un poco mi pregunta era ¿qué creen sobre si se puede llegar a deconstruir ese deseo? Y en ese caso, en caso de ser afirmativo, ¿con qué herramientas? O bueno, desconstruir o desarmar, ya que estamos en juego de palabras con desarmarnos. Bueno, nada, un poco eso. Para no hacerla muy larga, la esencia de la pregunta, de la duda, es eso. Para cualquiera del estrés. O cualquier otro que quiera, otra que quiera intervenir. A mí me parece súper interesante, si me permitís, porque es una pregunta que surge a diario. Yo, por lo menos en el consultorio, surge un montón esto de, yo deseo tal cosa, vengo con este chip, reproduzco sin darme cuenta, porque esto de qué tanto puedo modificar mi deseo, la estructura del deseo, y no lo pienso en términos psicoanalíticos, sino en términos bien de la cotidianeidad, ¿no? Esto que a mí me gusta, que me da ganas de, que me excita, que me erotiza, que no sé, la palabra que le quieras poner, creo que es bastante, a ver, es como un poco más de lo mismo, ¿no? Creo que la deconstrucción es re difícil, llevamos encarnadas este orden y esta cultura de tal forma que se nos mete por todos lados y lo vamos reproduciendo de un montón de modos, y en el deseo también se nos cuela. Y vos decías, bueno, sobre todo las masculinidades heterosexuales, y la heteronorma también es parte de este orden, con lo cual no solamente las personas heterosexuales o las masculinidades heterosexuales, sino en todas las identidades, todas las orientaciones. Creo que la diferencia entre la norma y lo que se sale de la norma es que lo que se sale de la norma, digamos, todas las identidades por fuera de la norma, estamos en esto de pensar, 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 porque de alguna manera estamos por fuera, digamos. Entonces nos preguntamos y intentamos, a veces, y creo que en un punto surgió como
como modo de incorporarnos a la norma y después como modo de apropiarnos de ese por fuera de la norma. Y la pregunta está ahora, ¿cuáles son las herramientas para deconstruir el deseo? Son creo que las mismas herramientas que para deconstruir algo del orden patriarcal, del orden de la heteronorma, de la alonorma, de la cisnorma, de la mononorma y de todas las normas que nos oprimen de alguna manera. Es re difícil, para mí es algo bastante complejo. Creo que la libertad es un norte, que no elegimos libremente prácticamente nada, y que bueno, aspiramos a eso, y vayamos. Pero siempre tenemos que estar como con las antenitas paradas, de que algo se nos va a escapar, y eso nos ayuda como a preguntarnos cada vez más, a modificar ciertas cuestiones de nuestra conducta, sobre todo a responsabilizarnos, que es un poco lo que decía Lautaro, esto de qué pasa con esos varones que no se responsabilizan. Es como, bueno, lo que pasa, pasa, ¿no? Yo nada, no hay responsabilidad. Creo que un poco es entender que la vamos a pifiar, que el deseo no lo elegimos libremente, que nos sucede, que tenemos un guión que es social, que es cultural, y esta es una opinión absolutamente personal. Creo que en la medida que la podemos pensar y nos podemos hacer preguntas, algo ya estamos modificando. Siguiendo un poco lo que decía Carolina, no sé si terminaste, creo que también también con la desconstrucción de las normas o los mandatos patriarcales, hay como a veces un speech, un discurso con más información, como la idea de que con la mera educación uno puede salirse, correrse de esos deseos, esos mandatos que no son propios, que son capaz de la individualidad, y que justamente no alcanza solamente con informarnos, con leer, yo creo que es colectivo esto. Obviamente que sí, por supuesto que a veces la parte individual o de la parte terapéutica en algunas situaciones es necesaria, pero si hay salida, si hay un horizonte así como futuro de libertad, es colectiva. O sea, es en diálogo con los pares, es en diálogo con los que no son pares, sea por identidad sexogenérica o identidad por edad, porque también sucede mucho que se arman estas sectorizaciones a veces de las edades y no hay un entrecruzamiento, ni hablar si pensamos en términos más federales o geográficos, las ciudades grandes y las ciudades chicas, poder generar un diálogo más amplio y que realmente sea poder generar, así como los feminismos, pienso yo, generan la sororidad, poder generar algo más desde ese lado. No solamente de la complicidad machista, sino que al contrario, que rompa con esa complicidad y que nos permita crecer con nosotros, para nosotros y por las otras personas. Muchas gracias. También hacer un cambio en la posibilidad de expresión de emociones. Que los varones podemos expresar algunas emociones, por supuesto, la ira, el enojo, un montón de emociones, pero otras no, y me parece esto que dice Lauti que es importante, digamos, en la medida en que podamos entablar lazos o tener otras complicidades, ¿sí? Entre varones, me parece que va a haber otras posibilidades. Y alguien ponía en el chat, y por eso quiero decir, porque hablábamos mucho de varones cis heterosexuales, pero muchas veces yo nombro varones cis, y muchas de las situaciones se dan igual, no tiene que ver con la orientación sexual, digamos. Esta hipervalorización de lo masculino en el colectivo LGTBI también se ve. Hay un montón de escritos sobre las redes de encuentros, Tinder, Grindr, este tipo, y hay entre la propia gente gay, puto, homosexual, como se quiere llamar, hay una valorización de lo masculino en detrimento de lo femenino.
y una discriminación, ¿sí? Y una jerarquización, o sea, se repite el mismo rango de jerarquías que se dan las masculinidades en esto de no ser niño, no ser femenino y no ser homosexual. Gracias por responder. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé si alguien más quiere sumar alguna pregunta, alguna inquietud, reflexión, algo que quieran compartir, que les haya surgido. Que quiera hablar puede tomar la palabra. Sí, yo por ahí agregar algo de que me surgió escuchando a Lauta y de la importancia de los espacios seguros, ¿no? En donde estas personas pueden ir y contar sus historias y de repente cuando necesitas un espacio seguro y sin que te juzguen, vas a esos espacios de la gente que muchas veces discriminás o apartás de tu vida cotidiana, ¿no? Y me hacía recordar que el año pasado, antes de la Marcha del Orgullo acá en Rosario, desde la Facultad de Bioquímica, habían organizado un ciclo de, de encuentros diversos para tratar diferentes temáticas y uno de los encuentros hablaba sobre VIH, de cara a la marcha. Entonces, estaba Vox y Mesa Positiva de Rosario, que son dos agrupaciones, y una de las preguntas era que, bueno, los organizadores, cuando se habían contactado con los chicos de Mesa Positiva, sobre todo, decían que les gustaría hacer la actividad, pero no sabían si no era muy estigmatizante el hecho de que, bueno, de cara a la Marcha del Orgullo, invitara, bueno, a las disidencias sexuales a hablar sobre VIH, ¿no? Teniendo en cuenta la historia y cómo se ha estigmatizado la población disidente con respecto a VIH-Sida. Entonces, me acuerdo que una de las maricas de la mesa le dijo, no, que en realidad nosotros desde las disidencias nos hacemos cargo de la responsabilidad de militar estas acciones, ¿no? Estas temáticas. Y yo digo, con respecto a esto que estamos haciendo acá, ¿cuánto todavía hace falta de que las cismasculinidades, que los varones cis, se empiecen a hacer cargo también de militar sobre su salud, sobre su espacio seguro, sobre su sexualidad? Como que un poquito de eso me quedó también con estos ejemplos que traía Lauta. Bueno, si nadie más tiene algo para agregar, algo que le haya quedado ahí guardado o alguna duda, ya estaríamos pasando al cierre. Pero bueno, nada, haciendo una pequeña recapitulación, creo que podemos acordar que al menos de las tres exposiciones se puede notar que evidentemente predomina en lo que es la construcción de quizás de nuestras identidades de forma colectiva por las imposiciones que tenemos y también sobre todo lo que se habló en torno a la construcción de nuestro propio deseo, ¿no? Y de cómo lo interpretamos de forma totalmente individualizada, que es algo que de distintas aristas se fue tocando en cada una de las intervenciones. Y yo, por lo menos en lo personal, me quedo mucho con esto último que dijo Joaquín, como para tener como herramienta, como una de las herramientas que quizás puede llegar a ser de las más importantes para empezar a charlar estas cosas de forma más naturalizada y no tener justamente la necesidad de tener que recurrir a espacios seguros, sino de poder hacer que esos espacios seguros se vuelvan un poco más cotidianos, y que es justamente, que si mal no recuerdo es algo que tocó Daniel, que es la cuestión de la complicidad que se tiene, como la complicidad machista, como la solemos mencionar. A mí un poquito me gusta pensarla como en este camino de ir desarmándonos, construir una nueva complicidad que nos permita generar estos espacios que escapen un poco a todas las normatividades que Caro estuvo mencionando. Nada, de todas formas,
estos temas y muchos otros los vamos a ir tratando en las próximas instancias y encuentros que vamos a tener desde desarmarnos, que tienen esta perspectiva de poder seguir repensando estas cosas. Así que les invitamos fuertemente a que nos sigan en las redes o nos pregunten a nosotros si quieren estar al tanto de las actividades. Y no recuerdo si me estoy olvidando de mencionar alguna otra cosita, así que de última, Luqui, sumate. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber venido y por haber aportado. Gracias a todos. Muchas gracias por la estuvo re lindo. invitación. Gracias. Muchas gracias por la invitación, compas. Gracias a por todos. venir. Gracias, muchas gracias.